Para comenzar a analizar la formación económico-social correspondiente a la comunidad primitiva, primero debemos ubicarla en las coordenadas históricas, es decir, tiempo y espacio. Tomando como punto de partida la periodización tradicional de edades que ya vimos, ubicamos a las comunidades primitivas en la prehistoria, específicamente en el Paleolítico, que significa piedra vieja. Al cambiar la escala temporal y ver las etapas internas de la prehistoria, nos encontramos con que tradicionalmente el Paleolítico se divide en tres períodos. Paleolítico inferior, luego el Paleolítico medio y por último el Paleolítico superior, que se extiende hasta aproximadamente 12.000 años atrás. Entre 500.000 y 250.000 años atrás se va a ir produciendo el proceso de hominización que llevó a la existencia de nuestra especie tal como la conocemos hoy. No fue un proceso lineal, desde ya les digo que no descendemos de los monos, eso es una interpretación errónea y simplista de un proceso que fue mucho más complejo. En la siguiente animación podemos ver gráficamente la complejidad de las líneas de evolución. Comencemos con el Paleolítico. Para este periodo ustedes cuentan con la ficha de cátedra interna sobre el libro de Gordon Childe, quien analiza el proceso de desarrollo de la humanidad en estas etapas tempranas. Este autor, que es muy minucioso con respecto a los cambios físicos producidos por lo que va a ser la especie humana y sus consecuencias en el proceso de evolución, propone dos conceptos muy importantes para el análisis histórico de este periodo: el concepto de equipo material y de equipo espiritual. ¿A qué se refiere? Childe establece que el proceso de hominización, el desarrollo evolutivo de nuestra especie, es la historia de su transformación en relación con el medio que lo rodea. El homínido se va a ir transformando en relación al medio y fundamentalmente por su capacidad de poder resolver situaciones diversas para poder sobrevivir. En este juego de relación con el medio y constante transformación de sus capacidades físicas y sus capacidades de resolución, es que Gordon Childe propone identificar, por un lado, el equipo material, que se refiere a todo aquello que es externo a su cuerpo, pero que necesita en términos de adaptación y supervivencia. La provisión de alimentos, la vestimenta, las herramientas, etc. Relacionado a este equipo material, Gordon Childe define el equipo espiritual como la producción simbólica, es decir, los pensamientos, los mecanismos de comunicación, el lenguaje, las creencias, tradiciones, mitos, prácticas religiosas, etc., que posibilita la relación y convivencia de los hombres dentro de su grupo mínimo de pertenencia. Serían, por ejemplo, el pensamiento abstracto que le va a permitir proyectar, planificar, resolver nuevos y viejos problemas, pero también comprender los fenómenos de la naturaleza que va observando y a los cuales necesita explicar. Es así como se van a desarrollar las creencias y los mitos de estas primeras comunidades. Reconstruir los caminos de la humanidad, su proceso de hominización en estos largos periodos, corresponde a disciplinas como la arqueología histórica, que, a partir de restos, estudia el equipo material, los cambios que se produjeron, por ejemplo, en la elaboración de las herramientas, y así poder identificar y comparar en el tiempo y en el espacio las formas de organización social de estos grupos, aunque se trate de procesos que tomaron millones de años. Es desde esta perspectiva
que se propone la periodización que seguramente han escuchado, que divide este pasado en edad de piedra, edad de bronce y edad de hierro, dependiendo de los materiales utilizados en la elaboración de sus utensilios y herramientas. Analizar la construcción del equipo material y espiritual, es decir, las herramientas que los hombres comenzaron a utilizar hace 500.000 años, permite dar cuenta de la acumulación de conocimiento, del estado de la ciencia y de su aplicación. Esto es, las condiciones materiales de producción de las prácticas institucionalizadas. Según Gordon Childe, cada avance implica una revolución económica. En este sentido, en el paso del Paleolítico inferior al superior, se pueden identificar 3 momentos. En un primer momento, el de los primeros estadios de la historia de la humanidad, las herramientas de estas bandas nómades de cazadores-recolectores se construyen con los objetos que se encuentran en la naturaleza casi sin modificarlos, la piedra, la madera, etc. Se observa una indiferenciación de lo corporal y el equipo material. Es recién con las primeras hachas de piedra que se identifica el equipo extracorporal. Y el saber acumulado se utiliza para sobrevivir, en lo que refiere a las tareas de supervivencia, transmitiendo a otros, por ejemplo, la diferenciación entre alimentos comestibles y venenosos. En un segundo momento, el equipo material es más elaborado. Hay vestigios de prácticas funerarias y entierro de cadáveres en tumbas abiertas. Los saberes transmitidos están vinculados a la organización social para las actividades de caza, pero también se encuentran indicios de otro corpus de conocimientos que están vinculados a ritos mágicos. Pero magia entendida como la primera relación de estos grupos con los elementos de la naturaleza, o sea, la explicación de esa relación es de tipo mágico. En el Paleolítico superior encontramos el equipo material mucho más elaborado y diferenciado de acuerdo a las actividades que se realizaban en contextos también diversos. Es aquí donde se potencia la experiencia colectiva, desarrollando la especialización de las distintas tareas. Aparecen también indicios de una especie de comercio entre diferentes comunidades, donde se daba el intercambio de bienes materiales, pero también de ideas y prácticas sociales. La complejización de las actividades se corresponde con la especialización rudimentaria del trabajo, que presenta una primera división a partir de los sexos. Se entiende que las actividades de caza eran tareas masculinas y las actividades alimenticias eran tareas femeninas. Pero que haya una división del trabajo basada en las diferencias biológicas no significa, todavía, que estemos hablando de relaciones de dominación o de opresión, porque se realizan y se llevan a cabo en un contexto de organización de trabajo colectivo. También observamos una especialización en las actividades que tienen que ver con los rituales mágicos. Antes de avanzar en el tiempo, veamos qué podemos decir de las características más importantes de la educación en estos primeros estadios del desarrollo de la humanidad. En primer lugar, no se trata de actividades educativas tal como las conocemos ahora. Se trata de actividades que, por su esencia, su finalidad y su desarrollo, pueden ser designadas como actividades pedagógicas. La finalidad de estas actividades era transmitir a otros hombres un determinado saber acumulado para que aprendan o hagan mejor otras tareas que tenían que ver con la sobrevivencia del grupo. Por eso es que no podemos separar educación de trabajo, debemos tomarlo como una sola unidad. En cuanto a las características específicas, no estaba a cargo de nadie en especial. La educación era igual para todos los miembros y no había diferencias con respecto al contenido de la educación entre varones y mujeres. La educación era multilateral, es decir, se transmitían todos los conocimientos necesarios para poder orientar y conocer el momento adecuado de cada actividad y las variaciones naturales.
En cuanto a la duración de la educación, era corta, ya que el bajo nivel de las fuerzas productivas exigía una rápida integración de los niños en las tareas de producción y obtención del sustento. Las actividades educativas son de efecto formativo, es decir, actividades para su cuidado, alimentación y protección que se realizan directamente participando en las prácticas de trabajo de los adultos. Al decir de Ponce, enseñanza para la vida por medio de la vida. De la misma manera, aprenden lo relacionado al equipo espiritual, participando directamente en las celebraciones, en las danzas colectivas, en los rituales. Además, la participación de la narración de historias, leyendas, cuentos, es decir, la tradición oral, tenía en los niños el objetivo educativo de transmitir formas de comportamiento.